Muy buenos días, soy tu amigo Alejandro Robles. Hoy me encuentro con nuestro amigo, el doctor Sergio García, analista de los sistemas de salud, y sobre todo vamos a conversar el día de hoy con un tema fundamental. Existen muchas preguntas en torno al costo de los medicamentos en los centros de salud, en el IMSS, en el ISSSTE, en fin, existe todo un rumor en torno al desarrollo de la privatización de la salud en México. Hoy el doctor nos va a platicar qué hay de cierto detrás de estas voces y estos rumores que existen en torno a la privatización, al encarecimiento de los medicamentos. ¿Qué es todas estas inquietudes que existen en los derechohabientes, en los pacientes, en el sentido de la privatización de la salud? Bueno, ha ocurrido que de una temporada para acá, de algunos meses a la fecha, se ha estado corriendo el rumor de que el sistema de salud está en proceso de privatización. Esto tal vez se deba a que se han autorizado por parte del PAN algunas reformas a la Constitución, que eso parece abrir una posibilidad no muy clara de que los servicios de salud en México podrían cada vez más, de manera gradual, quedar en manos de la iniciativa privada. No hay nada en concreto, es decir, el mismo gobierno de la República ha desmentido de que exista un proceso de privatización. En sus páginas electrónicas el gobierno ha dejado en claro de que la gente va a continuar recibiendo sus medicamentos y sus servicios, pero lamentablemente en la práctica lo que estamos viendo es un proceso contradictorio. Las personas cada día tienen menos acceso a medicamentos. Ya sabemos que uno de los graves problemas del sistema de salud es de que no hay medicamentos. Hay una enorme carencia. A través de los últimos años se han hecho sustituciones de medicamentos, se han retirado algunos del cuadro básico por su costo, por su falta de disponibilidad, por multitud de razones. Desde luego, los más afectados son los enfermos que utilizan este tipo de medicamentos. Últimamente se ha estado haciendo una sustitución de medicamentos en los cuadros básicos, es decir, medicamentos que existían para atender un grupo de enfermedades se están sustituyendo por otros no similares, sino con una acción parecida, ¿no? Es decir, el médico ya no tiene acceso a un medicamento específico para una enfermedad, sino a algo que a veces se le parece mucho para tratar dicha enfermedad. Los principales molestos o incómodos con esta situación han sido precisamente los médicos. Ellos han sido los que han denunciado este proceso. No se sienten cómodos o no se sienten seguros al prescribir un determinado grupo de medicamentos que no son necesariamente los que ellos podrían recomendar para un determinado grupo de enfermedades. A esto se le ha llamado sustitución de medicamentos en el cuadro básico de salud. No es que los estén vendiendo o que se estén encareciendo. Desde luego, cuando un medicamento queda fuera del cuadro básico de salud, la gente no tiene otra opción más que comprarlo en el mercado privado. Y sabemos que el costo de muchos medicamentos varía muchísimo, desde medicamentos similares hasta medicamentos de patente que pueden resultar altamente costosos. En la práctica de la medicina, ese es el problema al que se enfrentan los pacientes, de que el médico les prescribe un medicamento que no cumple necesariamente con lo que no cumple o no satisface las necesidades terapéuticas o las necesidades de curación de esa persona, y finalmente el paciente termina comprando el medicamento en el mercado privado, lo que impacta a veces hasta 1/3 de sus ingresos. La gente, sobre todo la portadora de enfermedades crónico-degenerativas, como enfermedades como el cáncer, como las enfermedades reumáticas, como las enfermedades de la diabetes, de la hipertensión, llegan a gastar de cada 10 pesos que ganan hasta 4 pesos. Podemos, de su bolsillo. Doctor, podemos afirmar sin equivocarnos, no hay una declaratoria como tal de la privatización de la salud, pero sí vemos rasgos característicos que apuntan hacia su privatización. ¿Podemos afirmarlo en ese sentido? El tema en los últimos días hemos estado en el seguimiento de los medios de comunicación
viendo casos de alarma en los que los médicos se ven envueltos en casos de negligencia, es más, hasta un tema de un cirujano, me parece, en un caso de abuso sexual. Estamos hablando que esto es parte de una campaña que hay en ese sentido que apuntan hacia la privatización. Podemos realmente decir, no hay una reforma aprobada recientemente en ese sentido, pero sí hay una política dirigida a su privatización. ¿Podríamos afirmarlo de esa manera? Lamentablemente creo que así es. No existe, insisto, el mismo gobierno de la República ha negado que esto esté ocurriendo o que esto vaya a ocurrir, pero lamentablemente en la práctica parece ser que está ocurriendo lo contrario. En efecto, en los últimos meses ha habido una enorme campaña de desprestigio. Eso es lo que está ocurriendo. Hay una enorme campaña de desprestigio hacia los médicos que trabajan en algunas instituciones.